La vida es un hecho que une lo divino y lo humano, según la concepción humana que ha integrado la religión y la ciencia. Según las escrituras cristianas, el sexto día Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Dios nombró al primer hombre Adán, y después Adán llamó a la mujer Eva. La vida es un concepto que contempla diferentes planos: el espiritual, el divino y lo terrenal. El ser humano siguió el mandato de vivir y dar vida. Manipuló el fuego, la piedra, el hierro, y creó tecnología y modificó la naturaleza. Pero el hombre no puede hacer siempre lo que quiere. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 10 y el 15% de las parejas que buscan un embarazo experimentan algún tipo de dificultad. Son millones de personas que quieren cumplir con el mandato de la especie sin conseguirlo. Cuando generamos el proyecto inicial de esta ley, no estaba todavía aprobada la ley nacional, que fue aprobada por noviembre del 2013. Teníamos la pretensión de generar una ley que fuera factible de aplicar. Cuando salió la ley nacional tuvimos más en cuenta que la ley nacional generaba un derecho, pero no decía cómo ejercer ese derecho, cómo ponerlo operativo, cuál era el camino. Entonces, a partir de esa ley comenzamos a tener en cuenta cuestiones más terrenales, más prácticas. Una de ellas era la autoridad de aplicación de la ley nacional, era el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros veíamos prácticamente imposible de que cualquiera que tuviera una queja o un problema, una dificultad, una aclaración, fuera a Buenos Aires a hacerse explicar esto. Lo veíamos como prácticamente. Eso generó que cuando pusimos la ley, el proyecto de ley provincial, se colocara como órgano de aplicación, como autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud de la provincia. En la provincia de Neuquén, usted sabe que la salud pública está delegada. El gobierno nacional delegó en las autoridades provinciales el tema, la jurisdicción de salud pública. Eso también tenía que ver con que el otro paso, que era la generación de un centro estatal que permitiera regular el mercado de la salud en relación a estos temas. El Estado Nacional no tiene efectores propios, y mucho menos en la provincia de Neuquén. Por lo tanto, la creación de un centro tenía que ser en un hospital provincial. Por lo tanto, uniendo con lo anterior, el hospital, la jurisdicción, la autoridad de aplicación, caía como de maravillas que hubiera una definición concreta sobre el establecimiento de una autoridad local que permitiera no solamente el tema práctico de realizar la fertilización, sino de fiscalizar su cumplimiento. Esto es otro tema importante. ¿Cómo transformar en operativa esta ley? Y que tuvieran en cuenta todas las dificultades que podían surgir de interpretación, de funcionamiento. Era creando una comisión multipartita, donde estuvieran representados los prestadores, las autoridades de salud, los efectores, pero también los usuarios, es decir, los pacientes. Eso se generó básicamente con esta comisión provincial que tiene que ver con la evaluación del funcionamiento de la ley, con la evaluación de los casos concretos, con la normatización del uso,
pero también con la fiscalización y control de los prestadores, de las entidades, de las clínicas, de los hospitales, en el caso, que tuvieran que ver con esto de fertilización médicamente asistida. Eso generó que tuviéramos que trabajar mucho con una ley propia, práctica. Había en ese momento 4 leyes más propuestas. La mayoría de esas leyes lo que hacían era adherir a la ley nacional, pero no decían estas cuestiones prácticas de uso, cómo se iba a hacer. Hay preguntas concretas que es necesario que o nos debiéramos haber dado la oportunidad en la legislatura o eventualmente en el Congreso de abordar, no sé si responder, pero por lo menos en búsqueda del tratamiento integral deberían haberse dado y no se dieron. Como por ejemplo, ¿cuál es el límite máximo de óvulos que van a ser fecundados? Si no hay un límite máximo, ¿cuál es el destino de estos embriones fecundados y no implantados? ¿Hay embriones fecundados y no implantados que pueden ser descartados? ¿Hay embriones fecundados y no implantados que pueden ser congelados? ¿Cuánto tiempo es posible de algún modo congelar y preservar a 196 grados bajo cero estos óvulos? ¿Quién paga este mantenimiento de estos óvulos congelados? ¿Qué pasa si quien lo paga no paga más en realidad? ¿A dónde estos óvulos fecundados y no implantados pueden ser de algún modo determinados para experimentación? ¿Pueden ser para investigación, donados para investigación? ¿Cuál es el límite para implantarlo en la mamá que de algún modo donó el óvulo o quien decidió de algún modo someterse a este tipo de procedimientos? ¿Cuál es el derecho a la identidad de este óvulo fecundado, un embrión realmente no implantado? Son cuestiones que es necesario ver, es necesario abordar. Y en este proyecto y en la ley nacional no se dieron. Esto es justamente las razones o la dirección justamente de mi voto. Es desde una mirada integral, reconociendo la persona desde el momento de su concepción. Son muchas emociones, sobre todo cada vez que se habla, cuando salió la ley nacional, ahora la ley provincial, acordarnos de cuando nos empezamos a juntar con los chicos de Sumate, con Javier y Janina, que para mí ellos fueron los impulsores de todo, ¿no? De nosotros mismos ya habíamos bajado los brazos y al conocerlos a ellos y a todo el grupo con el que nos juntamos, nos unimos para empezar a hablar sobre la ley, a pedir firmas para que se apruebe la ley a nivel nacional, que todavía no se hablaba ni siquiera de la ley nacional. Y ahora cada vez que ha salido algo sobre la ley nos emociona muchísimo, como el saber de chicos que gracias a que ahora pueden acceder a un tratamiento y que les ha ido bien o que siguen luchando, otra gente que por ahí les cuesta un poco más, nos emociona mucho. Como cuando nos enteramos que ella estaba embarazada, nos sigue emocionando. Cada pareja que conocemos que sabemos que queda embarazada, nos emociona mucho. Cuando discutimos las 5 leyes, la que nosotros presentamos como Movimiento Popular Neuquino, pero las que presentaron nosotros también, rápidamente nos pusimos de acuerdo, porque todo el mundo entendió que el objetivo era tratar de que la gente pudiera usar la ley y poder hacer cierto este planteo. Eso es una cuestión teórica, porque después hay que ponerlo en la realidad. Esto lleva un tiempo, que no es la reglamentación de la ley solamente. Porque todo lo que tiene que ver con el avance en salud lleva un tiempo relativamente mediano, no muy largo ni muy corto, pero todo lo que tiene que ver con la tecnología en salud tiene que ver con la capacitación del recurso humano. Es no tiene que ver solamente con la compra de un equipo, eso es lo más rápido, lo más fácil, pero no con la capacitación. En este caso, con este tema, donde hay tantas aristas a tener en cuenta,
no es tan sencillo hacer que esta ley se cumpla en el 100% de los casos. Pero tenemos la posibilidad de que hay una puerta donde golpear para que se cumpla, que es esta comisión que tiene sede en la salud pública de la provincia. Así que nosotros lo que hemos visto con esto es que el desarrollo significó un avance notable, porque además de acordar toda la Cámara, prácticamente toda la Cámara, no sé si acordará ustedes, pero fue solamente no avalada por 2 miembros, uno de ellos con absoluta legitimidad, teniendo en cuenta su concepción religiosa, cosa que es perfecta, y creemos que eso generó una discusión muy sana, muy profunda, y terminó por un amplio respaldo a la ley. Porque la ley es útil para las personas que tienen los problemas de fertilidad. Mucha gente tenía temores con los temas presupuestarios, porque la ley de fertilidad, de fertilización, tiene 3 tramos. Uno de baja complejidad, uno de mediana complejidad y otro de alta complejidad. La aplicación de la ley en los tramos de baja y mediana complejidad es operativa por sí, porque eso lo está cubriendo hoy la salud pública, las obras sociales, todo el tiempo. Es decir, cuando alguien hace un estímulo hormonal de una persona que no puede quedar embarazada, de una mujer que no puede quedar embarazada, está en edad fértil, cuando hace un estímulo hormonal, eso lo que va al médico, le hace una receta, sabiendo que ese es el problema, por supuesto, le hace una receta y eso se cubre en la medicina privada y en la medicina estatal sin ningún requisito. Es decir, que la etapa de diagnóstico y la etapa de tratamiento de baja y mediana complejidad se cubre. Se le da cobertura en casi todas las obras sociales, o en la mayoría. Lo que queda por completar es la alta complejidad. La alta complejidad hay cuestiones que son rápidamente resolvibles y hay cuestiones que no son tan rápidamente resolvibles. Y esto tiene que ver, esto que te contaba antes, la capacitación del recurso humano. Se resuelve rápidamente la implantación de un embrión o de un óvulo y un espermatozoide, es rápidamente realizable. No así la fertilización in vitro, que es más compleja, requiere más tecnología, requiere más capacitación. No cualquier médico está entrenado para hacerlo eso. Entonces, muchas de estas cuestiones tienen que ver con que empezamos ese desarrollo en la provincia. Y vuelvo a repetir, esta cuestión que parece secundaria, que a muchos les parece que es poco importante, como es la fiscalización. Hay una gran discusión en el mundo respecto al tema de qué hacer con los bancos de embriones, de qué hacer con los bancos de óvulos, de qué hacer con los bancos de espermatozoides. Hay muchas cuestiones con lo que se descarta. Hoy tenemos serios problemas con esta concepción porque hoy tenemos un nuevo Código Civil que establece como persona ya al óvulo fecundado. Entonces, esto ya no se puede tratar tan ligeramente. Por eso también el hecho de tener esa comisión donde se van a discutir los aspectos bioéticos, legales, médicos, tecnológicos, es tan importante. Porque ya el eslogan político de hacer así o hacer así ya no es tan claro, ya no es tan sencillo resolver. Hay que documentarse, hay que ver estadísticas, hay que ver respaldo legal, hay que determinar filiaciones, hay que decidir qué cosa se pone a consideración de la gente seriamente, técnicamente, con un nivel diferente a esto de la cuestión mediática solamente. Así que nosotros creemos que con esta ley hemos contribuido seriamente a resolver un tema social importante como es la infertilidad, pero también a aclarar algunos puntos que con el devenir de esta ley va a ser importante que queden esclarecidos, producto de este nuevo marco jurídico que le da el nuevo Código Civil. Y a mí siempre me quedó muy grabado cuando empezamos a juntar firmas, que en la primera juntada
la avenida, de la gente que venía. Nosotros estábamos luchando por una esperanza, que es la de ser padres, y mucha gente que venía sin saber por ahí el dolor que uno pasa, y recriminaba el que por qué no adoptan, por ejemplo. Y ellos no sé que no entienden por ahí el dolor que a veces uno siente cuando da un negativo, el acompañar a la mujer o la mujer acompañar al hombre, porque en esto de la infertilidad no es solamente de la mujer. Conocemos muchas parejas que el caso también es del hombre y como que también se los deja un poco de lado, y esto es algo que es de los dos, o sea, tanto para el hombre como para la mujer es igual. Entonces el escuchar por ahí gente que iba y nos miraba mal o le hablaba mal a las chicas, de decir que por qué no se van a adoptar, que andan tantos chicos tirados, o sea, entonces esas cosas así siempre me quedaron grabadas. Cuando empezamos me quedó grabado eso de la gente, y por ahí al escuchar gente muy conocida como Farisano, cuando dice que las nenitas que andaban ahí con él estuvieron mucho tiempo y también llegaron por tratamiento. Eso me quedó siempre muy grabado. La gente que por ahí no entiende, en vez de abstenerse de decir algo, de recriminar y lastimar, porque en ese momento lastimaba mucho. Eso siempre me quedó muy grabado, o sea, y el grupo cuando nos juntamos ahí, creo que eso fue para mí el inicio de todo esto. Y yo puedo decir que la conozco desde que era una célula, porque estuve en el momento cuando hicieron la transferencia de los embriones, que lo estaban filmando para que nosotros estemos tranquilos de que era así, y vi pasar los 2 embriones por la cápsula hasta que quedaron en el útero. O sea, por eso yo sí puedo decir que a mi hija la conozco desde que era una célula, y sé el momento en el que está en la panza de su mamá, ¿no? Porque ese momento sí que no se me va a olvidar nunca. No se me va a olvidar nunca, porque yo la vi llegar hasta donde se tuvo que quedar. Ojalá Dios quiera el centro se pueda implementar y se pueda llevar a cabo, porque imagínate que si bien tenemos una ley provincial, tiene que haber un centro que pueda cumplir con esto, porque si no, por ahí estaríamos como medio en lo mismo, ¿no? Yo creo que se va a llevar a cabo, Dios quiera. Aún abre muchísimas más posibilidades para parejas que sufren de infertilidad. Y el centro evaluativo yo supongo que es por el tema de la edad. Sabemos que una de por ahí las condiciones es limitar la edad hasta los 42 años. Y nada, por ejemplo, ese día en la sesión Jesús habló de una chica de 42 años que queda fuera de la ley. Y nada, para mí eso es como una angustia terrible. Yo sé que por ahí mucha gente dice, no, a determinada edad ya está como más para abuela que para... Pero ¿quién dice eso? O sea, ¿quién lo puede decir? Porque el que pasa por esto, yo misma en algún momento dije, si a los 30 años no soy mamá, ya no intento más, y me encontré siendo mamá después de los 30 años, y ahora tengo 34 y queremos ir por el segundo. O sea, el que tiene la posibilidad por ahí lo dice, y por ahí uno que le cuesta un poquito más, viste, como que te queda eso ahí dando vuelta. Ojalá esto de que se pueda, el tema de la edad cambiar un poquito, estaría bueno, ¿no? Creo que uno después lo empieza a entender por qué tiene que ser a los 20, por qué tiene que ser a los 30, a los 40. Es un sentimiento que alguien que tiene 40, 50 años y no pudo tener hijo, y lamentablemente ya no lo va a poder sentir. Eso ya no es una sensación que se le fue. Entonces cuesta mucho, y sobre todo cuando incluso nosotros mismos tratamos de ver el tema de adoptar, tenemos parejas amigas que adoptaron, también se complica mucho hasta en eso. Entonces
por ahí la sensación de ser padre adoptando también, yo calculo que debe ser muy lindo, pero hay muchas trabas también sobre la ley para adoptar. Entonces, cuando nos decían ¿por qué no se van a adoptar? Sí, también queremos adoptar, o sea, queremos ser padre, de una u otra forma queremos ser padre, queremos tener eso. Y se nos ponían trabas para hacer una fertilización o incluso para adoptar. Entonces eso es fuerte. El ser humano consiguió finalmente suplir lo que la naturaleza no concedía. Hizo fértil lo infértil, transformó, modificó, benefició. Desde el siglo XVIII a la actualidad, el paso del tiempo provocó que la creación se convierta en un juego de probetas y pipetas. Hombres y mujeres descubrieron que podían jugar a ser Dios y que no había culpa en ello.